Seguimos en el seminario de Educación e Empleabilidad que TICMAS y la OEI organizan aquí en la Feria del Libro. Para construir un país con más oportunidades se necesita más que crecimiento económico. Se necesita de estabilidad sostenida, instituciones fuertes, se necesita de una estrategia de desarrollo que genere empleo y potencie las capacidades de las personas. Esa es la propuesta que plantea CIPEC al pensar el futuro de la Argentina con un horizonte en 2050. En esta charla, en esta presentación y entrevista, a cargo de Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPEC, vamos a recorrer las tres llaves fundamentales: la estabilidad, la institucionalidad y la productividad. Gala, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias Patricio, a vos y a través tuyo también a TICMAS y a OEI por la invitación. Un gustazo acompañarlos año tras año. Bueno, quería arrancar... Yo me quedo, pero hago silencio y Dale. te escucho con tu charla y después hablamos. Dale, gracias. Quería arrancar poniendo un poquito la mente en un futuro quizás un poco más alejado e invitarlos e invitarlas a que pensemos en el 2050. ¿Cómo será la Argentina dentro de 25 años? La Argentina puede ser un país muy desarrollado donde logremos aprovechar todas las oportunidades que hoy nos da el mundo. Ahí se escucha mejor, ahí está. Donde logremos aprovechar todas las oportunidades que nos dé el mundo. Puede ser un país dentro de 25 años, la Argentina, que sea un país en el cual queramos que nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones futuras vivan, que tengan buenos empleos, que baje la pobreza, que logremos integrar mejores las ciudades con la naturaleza, que tengamos una dirigencia que haya podido consensuar un rumbo y mantenerlo por 25 años y que podamos efectivamente ser un país mejor. Este es un sueño que por ahí tenemos muchas personas, pero no es el único horizonte posible, ¿no? Hay otro horizonte donde dentro de 25 años el Estado puede haber perdido control de buena parte del territorio. Dentro de 25 años puede haber habido un avance enorme del crimen organizado y la población puede sufrir violencia en su vida cotidiana, mucha más incertidumbre e inestabilidad de lo que vivimos en el presente y traducido esto a una situación de vulnerabilidad climática también y exposición a fenómenos extremos muy cruenta. Entre estos dos escenarios, hoy la evidencia nos sugiere que el más probable, el escenario más probable es el pesimista, no es el optimista. Entonces, creo que tenemos que empezar a mirar un poquito más en el mediano y el largo plazo, justamente para preguntarnos qué podemos hacer hoy, en 2025, en Argentina, para revertir esta tendencia que estamos viendo y empezar a hacer todo lo que podamos desde nuestros roles para que el escenario más optimista empiece a ser el más probable. En eso trabajamos desde CIPEC hace 25 años y haciendo investigaciones, dialogando con la dirigencia en un sentido amplio, venimos entendiendo que hace falta habilitar 3 llaves para llegar a esta Argentina más utópica para el futuro mediano. La primera llave es blindar la estabilidad macro. En los últimos meses, en el último año, fuimos testigos de importantes pasos a la estabilidad macroeconómica que no está garantizada a futuro. Es necesario blindar esa estabilidad si queremos un mejor futuro. Y eso implica muchas decisiones, pero en particular esto fue traccionado por un equilibrio en las cuentas públicas y es necesario repensar el sistema previsional, que es el principal componente del gasto público, para que esto pueda mantenerse a futuro. La buena noticia es que hay una propuesta que permitiría que el sistema previsional sea más sostenible y a la vez más inclusivo y sobre todo que proteja mejor y que mejore la situación del 80% de los jubilados. En eso estamos trabajando. La segunda llave que necesitamos para llegar a un futuro mejor dentro de 25 años es la de la institucionalidad. Si queremos un futuro mejor tenemos que poder definir un rumbo en conjunto y fijarlo. Y esto implica, por más de que sea una palabra un poquito
subvaluada últimamente, dialogar, intercambiar, compartir propuestas concretas y sobre todo ponernos de acuerdo en eso. Y esto los últimos ganadores del Premio Nobel en Economía lo han demostrado también, que las instituciones son instrumentales para el desarrollo económico. Esto implica definir un rumbo, pero también institucionalizarlo, invertir tiempo en que haya leyes, cuidar la legitimidad de nuestras instituciones públicas y en particular, por ejemplo, del Poder Judicial. La tercera y última llave es en la cual me quiero concentrar, que es la llave del desarrollo. Para que la Argentina sea un país mejor dentro de 25 años, tenemos que poder crecer. Y esto solamente puede ocurrir a través de una mejor competitividad, de una mayor productividad de la Argentina. Hoy Argentina tiene todo lo que el mundo necesita. Tenemos alimentos, tenemos todas las energías, tenemos los minerales críticos y a pesar de la riqueza que tiene nuestro suelo, no logramos traducir eso en mejor calidad de vida para nuestra población. Es instrumental que logremos construir ese puente y para poder hacerlo hay 3 condiciones que se tienen que dar en simultáneo. La primera es que podamos agrandar la torta, ¿no? Que Argentina realmente alcance el potencial en estos sectores productivos en los cuales tenemos todo para hacerlo. Hace más de 10 años que Argentina no crece de forma sostenida. En el último año, Argentina tuvo el mismo PBI per cápita que en 1986, hace casi 40 años. Nuestra productividad es muy baja a nivel agregado y es muy distinta dependiendo del sector en el que estemos mirando. Para revertir esa situación necesitamos remover los obstáculos que tienen estos sectores para desarrollarse, pero también necesitamos insertarnos mejor en el mundo, importar y sobre todo exportar mucho más. También tenemos que atraer las inversiones y esto es central. La segunda llave que les mencionaba, no vamos a poder atraer esas inversiones sin una institucionalidad sólida y sobre todo sin una justicia que garantice el imperio de la ley. También es central entender que todos los países que han logrado efectivamente potenciar los sectores más potentes de sus matrices productivas, lo hicieron fomentando fuertemente la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Y en estos tiempos donde hay grandes cuestionamientos a muchísimas cosas, creo que es importante atender una pregunta que es recurrente, que es si podemos realmente acercarnos a este escenario optimista de la Argentina sin un rol del Estado. En CIPEC nos dedicamos a la evidencia, y acá la evidencia es contundente. No podemos llegar a una Argentina potente sin un rol del Estado. Necesitamos que el Estado resuelva los problemas de la gente, necesitamos que genere los bienes públicos que son imprescindibles como la educación, la salud o la infraestructura también. La segunda condición que necesitamos es que los sectores puedan efectivamente crear los puestos de trabajo, de empleo que permitan incluir a todas las personas. Y acá hay que sincerarse porque los sectores que tienen más potencial de desarrollo en Argentina, la energía, la minería, el agro, no son sectores particularmente ricos en puestos de trabajo. No necesitan muchas personas para poder crecer, para poder desarrollarse, y es probable que su desarrollo no implique la creación de muchos puestos de trabajo. Por eso tenemos que pensar particularmente en una estrategia que implique encadenamientos productivos, en particular con los servicios, donde sí se puedan generar estos puestos de trabajo, porque hace más de 25 años que Argentina tiene un cuarto de la población viviendo en situación de pobreza. Hace ya más de 15 años que tenemos más de un tercio de la población en la economía informal. El problema de la no creación de puestos de trabajo en la economía formal, el último año fue 2011, donde se crearon puestos de trabajo en la economía formal, es un problema que venimos arrastrando muy profundamente. Y acá déjenme ser muy clara, sin la creación de puestos de trabajo es imposible que el modelo que se está proponiendo sea económica
y sea social y políticamente sostenible en el mediano plazo, porque la creación de empleo es lo único que habilita la traducción de los beneficios de la estabilidad y del crecimiento a toda la población. Lo tercero y último es quizás la fibra más cercana a las discusiones que estamos teniendo acá, y que es que tenemos que garantizar que las personas que estén económicamente activas en el 2050 tengan las habilidades que van a demandar los puestos de trabajo que se creen para ese momento. Y acá tenemos un problema, porque tenemos una enorme brecha entre lo que hoy está generando el sistema educativo en términos de habilidades y lo que proyectamos que van a requerir esos puestos de trabajo en el 2050. Hoy nuestro sistema educativo no está logrando garantizar los aprendizajes más básicos. Solo 13% de quienes ingresan a la primaria terminan la secundaria con el tiempo esperado y con los conocimientos esperados en lengua y matemática. Y las proyecciones que hacemos nos indican que estos sectores estratégicos que pueden llegar a generar puestos de trabajo y los servicios asociados a ellos que pueden generar puestos de trabajo van a necesitar personas no solo que sepan, que tengan esos conocimientos básicos, sino que además tengan mucho desarrollo de habilidades más blandas, de pensamiento crítico, de trabajo en equipo, de poder discernir entre tipos de información, de gestión de idiomas, de comunicación. Y esta brecha que estamos viendo entre la oferta formativa y la potencial demanda laboral marca una urgencia que tenemos en articular mucho más y mucho mejor al sistema educativo con el mundo productivo en general. Para cerrar esta brecha es central poder promover espacios de interacción entre estos ámbitos y fortalecer las capacidades básicas en educación obligatoria y garantizar que la secundaria ofrezca efectivamente experiencias vinculadas al trabajo como las prácticas formativas y los cursos certificados. Esto también implica que podamos construir puentes entre lo que es los sectores productivos y los sistemas educativos para que la oferta formativa se alinee con las necesidades reales del mundo laboral, adelantándose y adaptándose también a los cambios del mercado y de las transformaciones tecnológicas y productivas que vamos a ver en el futuro. Como vemos, lo bueno es que no hay que reinventar la rueda. Para tener una Argentina que sea próspera en el 2050 necesitamos habilitar estas tres llaves: la estabilidad, la institucionalidad y el desarrollo productivo. Y para habilitar el desarrollo productivo necesitamos poder crecer, habilitar este crecimiento de la torta, tener los puestos de trabajo que permitan incluir a todas las personas y asegurarnos que la población tenga las habilidades que van a necesitar esos puestos de trabajo. Así que las invito a continuar la discusión en estas tres llaves. Gracias, muy reveladora el análisis que hiciste. Pensaba, para comenzar, en alguno de los temas. Beatriz Arlo decía, la Argentina es un país de instituciones débiles. Y cuando hablaba de instituciones débiles incluía la justicia, la educación, incluía la seguridad, incluía en realidad la relación que tenemos los argentinos con cualquier autoridad o con cualquier símbolo de poder. Estas tres llaves que vos mencionás me da la impresión de que se tienen que atacar a la vez y que tal vez la institucionalidad, uno lo puede poner, bueno, arreglamos la economía, pero si no se arregla la institucionalidad, las instituciones débiles van a terminar chocando de nuevo las otras dos. Totalmente. Esto que indicaba Beatriz Arlo es algo que en la investigación se conoce mucho y se trabaja mucho, y hay un indicador que a mí me parece particularmente perturbador, que es que esta crisis que nosotros vemos en las instituciones públicas en Argentina es en realidad un síntoma de una crisis más profunda, que es una crisis de confianza que tenemos en Argentina. En Argentina solamente 17% de las personas confían en las instituciones públicas. A nivel mundial eso está en torno a la mitad, es el 47% el promedio a nivel mundial.
Y esto no es solo que no confiamos en el Congreso de la Nación o en la justicia, no confiamos en las otras personas. En Argentina hay una crisis de confianza interpersonal que también es mucho más profunda y que alimenta esta crisis en las instituciones, que no es solo las instituciones públicas tampoco, es las empresas, son los medios, etc. Con lo cual, ahí para nosotros esa es como una punta del ovillo en la cual tenemos que empezar a trabajar de manera urgente, en reconstruir esa confianza y reconstruir la legitimidad de las instituciones para poder habilitar justamente ese desarrollo. Lo bueno de llegar tarde a muchas de estas discusiones, como hacemos en Argentina, es que tenemos un camino ya marcado por delante de cosas que han funcionado y que no han funcionado en otros países. Los países que lograron revertir situaciones de esta naturaleza lo hicieron generando resultados concretos, positivos, en temas acotados. Entonces, hoy estamos en un momento de la historia donde podemos estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero por ahí encontramos un 20 o un 5% de los temas en los cuales sí estamos de acuerdo. Bueno, concentrémonos en trabajar en eso, en generar resultados concretos ahí, que le permitan mejorar la vida a las personas y que permitan a partir de esas acciones pequeñas ir regenerando esta confianza que tenemos en el otro o en la otra y también en las instituciones. CIPEC se maneja con evidencias. Gala suele hablar cuando hablamos, hacemos entrevistas, suele traer porcentajes. Por ejemplo, el 17%. Si yo te preguntara por ese 5% en el que estamos de acuerdo, aunque sea genérico ese 5%, ¿en qué estamos de acuerdo? Bueno, yo creo que está cambiando mucho. Estamos en una época, creo que, de un momento de inflexión de dónde están esos consensos básicos en la sociedad argentina. ¿Puedo animarme a uno y vos A me decís ver, después? dale. Alfabetización. Yo creo que ese es uno de ellos, sin duda, sin duda. Y creo que hay otro que es, por ejemplo, el equilibrio fiscal, que hace 5 años sin duda no era un objetivo compartido y creo que ahora a lo largo y a lo ancho del arco político hay un consenso sobre la necesidad de poner un foco ahí, en reordenar el sistema previsional, en repensar de una manera mucho más profunda y cuestionar mucho más profundamente cómo alocamos los recursos públicos y creo que en ese realocamiento de recursos y funciones, de qué tiene y qué no tiene que hacer el Estado, está quedando cada vez más claro que hay algo que sí o sí tiene que hacer el Estado, que es igualar oportunidades. Y en ese sentido, la mejor y la principal herramienta que tenemos es la educación. Bueno, hablas de educación. Antes de comenzar la charla estabas contando que estuviste hace poco en Estados Unidos. En esos otros países que la discusión llegó antes, ¿cómo tomaron estas instituciones, como por ejemplo la educación? Bueno, en el mundo nosotros desde CIPEC formamos parte de un comité de UNESCO de calidad educativa y ahí tenemos la fortuna de ver muchas experiencias de cerca. Nosotros, por ejemplo, hay experiencias que venimos siguiendo hace años y que hemos tenido la oportunidad de extraer algunas lecciones para Argentina. Nunca es directa ahí la adaptación, porque obviamente implican contextos distintos, etcétera, pero sí a entender por dónde va la teoría del cambio que funciona. Te voy a contar un caso concreto de una experiencia que empezamos a ver en Estados Unidos y después seguimos por América Central hasta que trajimos una idea acá, que de hecho estamos trabajando también en Entre Ríos, que es los sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar. Esto implica usar un componente de inteligencia artificial en los sistemas de información educativa para identificar a los chicos que tienen más riesgo de alejarse del secundario y de prevenirlo. El miércoles Esteban, contando. Sí. No, pero por favor, porque estamos en otro día y está bueno que lo cuentes. Pero fue muy interesante la presentación que nos dio. Me alegra mucho. Y estos sistemas lo que básicamente marcan es un tablero de control donde están los chicos de cada escuela mapeados y eso implica que la escuela puede concentrar sus recursos mejor en acompañar a los chicos que tienen mayor riesgo con el objetivo de evitar que esa situación haga que
salgan del sistema educativo en el transcurso del año, porque esos chicos son en su mayoría chicos que hoy están yendo a la escuela y que en diciembre no van a estar yendo. Entonces podemos hacer cosas para prevenirlo. Este trabajo lo empezamos en 2022 en 2 provincias, en Entre Ríos y en Mendoza. En Mendoza en 2023 tuvimos la oportunidad de hacer una evaluación de impacto y implicó en una sola provincia que haya 5.400 chicos que no dejaron el secundario, lo cual equivale a un 15% menos de abandono escolar en un año en una provincia, lo cual es un impacto contundente de una política que además es usar la información que existe de una manera estratégica, súper barato, porque no implica inversión adicional, con un cambio contundente en la trayectoria de esos chicos que tienen muchas más chances hoy de terminar el secundario. Tengo otro punto que por ahí es de acuerdo o no, pero hay un cambio acerca de la utilidad de la educación. Antes nosotros sabíamos que se estudiaba porque hay que saber y siempre supimos que la educación era movilidad social ascendente, pero hoy hay una relación con la empleabilidad distinta. ¿Es así? Sí, creo que sí, hay un cambio de paradigma ahí que no implica ignorar el rol central que tiene el sistema educativo en la formación de personas en un sentido mucho más amplio que lo puramente empleable o no empleable que pueda resultar una persona, sino complementar ese conocimiento con habilidades que sí impliquen un diferencial en su potencial de inserción laboral a futuro. En Argentina, creo yo, y esto también lo hemos charlado en el pasado, el sistema educativo en general, pero en particular la secundaria, ha sido un sistema muy rígido y muy poco adaptado a los cambios que hemos visto en la sociedad. Probablemente quienes se graduaron el año pasado se graduaron con habilidades muy parecidas a lo que necesitaba el mercado de trabajo en 1970 y no pensando en que estos chicos van a estar trabajando en el 2050, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender mucho más estratégicamente qué necesitamos formar y para entender también cómo lo hacemos, porque no implica solamente pensar las currículas, implica también entender que hoy está demostrado que las clases teóricas unidireccionales ya no son lo más eficiente, necesitamos muchas más experiencias vivenciales en la escuela, guiadas por los docentes, pero con mucha más interacción entre pares, que nos permitan generar esos aprendizajes sobre habilidades blandas, mucho más sustancialmente de lo que estamos haciendo ahora. En un momento hablabas también sobre el sistema previsional y cuando hablamos de educación en general hablamos de la educación básica, la educación media, pero también hay gente que quedó en el sistema trabajando a los 50, 60 años. ¿Cómo se hace o cómo se plantea un upskilling, un reskilling de esa clase de gente, de esa clase de empleado? Bueno, ahí hay un montón de experiencias en otros países para entender un poco mejor qué se puede hacer. Hoy en Argentina, en 11 provincias, los docentes se jubilan a los 50 años, lo cual es bastante joven. Mi provincia natal, Río Negro, es una de ellas. Y es importante pensar que hoy la expectativa de vida que tenemos en Argentina va a implicar que tenemos personas que van a querer seguir trabajando mucho más y que probablemente tengan un valor grande para seguir aportando a la sociedad mucho más allá de los 50 años, ¿no? Decís 50, pero yo como docente me jubilo a los 60, o sea que son 10 años más de productividad, nada más, ¿no? Sí. Y no espero vivir algunos años más después de los 60. Totalmente. Entonces, ahí hay un montón de intervenciones que se pueden pensar para usar muchas de las habilidades, por ejemplo, que vos has desarrollado en tu rol como docente, que pueden significar aprendizajes para la sociedad en otros sectores. Y también otro tipo de actividades no necesariamente remuneradas o productivas en el mercado de trabajo que tienen un montón de valor agregado. Hay varias provincias que tienen mucho trabajo intergeneracional, por ejemplo, de personas adultas mayores, mayores de 60, mayores de 70, trabajando, por ejemplo, con niños en su primera infancia, ¿no? Entonces, ese tipo de articulaciones es central empezar a pensarla, sobre todo en un contexto donde Argentina como país está envejeciendo mucho y está envejeciendo mucho más rápido de lo que habíamos previsto. Argentina en los últimos 5 años envejeció lo que Europa envejeció en 25 años. Ese es un ¿no? dato que estábamos viendo desde ayer, sí. Nosotros tenemos una... ¿A qué se debe?
Bueno, muchas cosas, pero te las puedo resumir en que concentramos las peores condiciones como sociedad en las familias con niños. Hay desincentivos para tener hijos porque tener un hijo implica aumentar las posibilidades de caer en situación de pobreza. Tener un hijo más implica hacer lo mismo, tener un hijo más temprano implica lo mismo. Entonces, hay muchos incentivos para postergar la maternidad y la paternidad, hay muchos incentivos a reducir la cantidad de hijos hasta cero en muchos casos, ¿no? Si tuvieras que hacer, te hago dos preguntas más y la verdad que fue realmente muy esclarecedor tu charla, pero si tuvieras que hacer hoy un paneo por el espíritu o por el humor de la sociedad argentina, ¿dónde ves las claves donde podemos mejorar hacia esos 25 años y dónde tendríamos que apuntar para no caer en estos 25 años? Bueno, acá puedo tener un sesgo, pero creo que hay algo que particularmente me está preocupando mucho, que es la convivencia cívica pacífica y en particular lo que es el uso de la violencia en el discurso público. Creo que estamos acostumbrándonos a tratarnos de manera violenta en el debate público, a discutir, en vez de discutir las ideas y tratar de argumentar a favor o en contra de una idea, nos estamos concentrando en denigrar a las personas. Y eso no solamente es muy destructivo, sino que además es contraproducente. Nunca vamos a avanzar en tener ideas mejores sin discutir las ideas. Entonces, ahí hay algo que me preocupa como clima social, que lo estamos viendo en particular en episodios de odio extremo a minorías, que es muy probable que esto y las experiencias que han habido en otros países también lo muestran, que tenga un efecto contagio en muchas otras dimensiones. Y es mucho más fácil entrar en este clima de época de violencia que después lo que cuesta salir, ¿no? Entonces, yo pondría ahí un foco muy particular en qué podemos hacer para frenar este avance que estamos viendo en la violencia. Como si fuera una escalada de hace años y que ya estamos en una espiral. Totalmente. No. Lo que creo que tenemos que cuidar es que Argentina es un país en el cual creo que todavía se entiende que estamos todos en un mismo barco. Por ahí no se entiende en la magnitud que se entendía hace unos años, pero creo que hay un sentimiento de pertenencia, de comunidad. Lo hemos visto cuando fue, por ejemplo, lo de Bahía Blanca hace unos meses, la solidaridad que tiene el pueblo argentino, que creo que eso hay que cuidarlo, porque de nuevo, acá la evidencia demuestra que es imposible prosperar en un país que no es inclusivo, que no está cohesionado socialmente, sino que eso es una precondición para que podamos ser un país mejor. Ahora sí, te hago la última. Hablamos de Argentina en 25 años. Si esa pregunta la hacíamos en el año 70, Argentina en 25 años tenía una certidumbre como tenía todo el mundo en 25 años. Pero ahora pensar Argentina en 25 años es pensar en el siglo XXV, en el siglo XXVI. Entonces quiero preguntarte, Argentina en 5 años. Argentina en 5 años. Bueno, a ver, tenemos algunas certezas y algunas incertidumbres. ¿Qué sabemos que va a pasar? Sabemos que vamos a ser un país mucho más viejo, vamos a tener un promedio de edad mucho mayor, muchos menos chicos. En Argentina ya nacen hoy 500.000 menos chicos por año, ¿no? Entonces, escuelas vacías, entonces menos fuerza laboral, entonces un sistema previsional muy tensionado dentro de 5 años. No estoy hablando del 2025. Sabemos que la desigualdad está creciendo. Eso va a implicar cosas concretas en el territorio en términos de seguridad, en términos de tejido laboral y también de oportunidades, ¿no? Porque la desigualdad implica también desigualdades educativas, de formación y de formación de capital humano en concreto. Sabemos que Argentina va a verse bastante afectada por los efectos de la crisis climática. Eso va a implicar un territorio mucho más húmedo, lamento comunicarles que vamos a tener muchas más lluvias y mucho más calor.
episodios de calor extremo más frecuentes y mucho más intensos en todo el territorio, en particular en la zona centro. Eso tiene implicancias para toda nuestra matriz productiva. Hay cultivos que ya no van a ser posibles en Argentina, otros que por ahí nuevos que sí van a ser posibles, pero va a implicar transformaciones profundas, de nuevo, en 5 años, no en 25. Y sabemos que la digitalización va a tener un impacto fuerte. La inteligencia artificial va a implicar que se reemplacen muchos puestos de trabajo. La inteligencia artificial va a implicar que pensemos distinto muchas matrices productivas y muchas formas en las cuales nos formamos, nos relacionamos, etc. No sabemos qué va a ocurrir con nuestra economía, con nuestro desarrollo productivo, con el rumbo político, con el rumbo ideológico. No sabemos un montón de otras cosas, pero esas son justamente las cosas que podemos moldear y traccionar para que esto se acerque lo máximo posible a ese escenario deseado. Tengo que sostener este público. Por favor, cerremos con una nota optimista. No, justamente eso, que tenemos la oportunidad hoy, en 2025, en mayo de 2025 en Argentina, de empujar estos cambios que nos lleven a aprovechar esas oportunidades. Hoy Argentina tiene todo lo que el mundo necesita, en un mundo con guerras, en un mundo con crisis comercial, crisis energética, crisis de alimentos. Argentina tiene los alimentos, la energía, el capital humano, todo lo que podemos brindar al mundo para que nuestro futuro sea distinto a nuestro presente. Hagamos las cosas. Gala Díaz Langouez, directora ejecutiva del CIPEC, siempre un placer hablar con vos. Muchas gracias, Patricio, gracias a ustedes.